Encontré a mi mamá con otro hombre en nuestra sala, pero ella me amenazó para que guardara su secreto durante años. Y ahora mi papá, mi hermano y mi esposo creen que yo la ayudé a ocultar sus aventuras. Toda mi familia se está desmoronando ahora mismo por algo que pasó hace años, y me están culpando por todos lados. Solo necesito una perspectiva externa porque honestamente no sé si soy la mala aquí. Para dar un poco de contexto, tengo 25 años, soy mujer, casada con mi esposo Mako, de 29 años, por casi 3 años. Tengo un hermano mayor, Alex, de 36 años, y hasta la semana pasada pensaba que todo estaba bien, pero no estaría escribiendo esto si así fuera. Así que aquí es donde todo salió mal. Cuando tenía 12 años, me quedé en casa con un virus estomacal. Había pasado toda la noche anterior vomitando y por la mañana mi fiebre seguía bastante alta. Mi papá fue el primero en darse cuenta. Él siempre se levanta a las 5 de la mañana para su trabajo y me escuchó en el baño. Llamó a mi escuela para avisar que no iría. Mi mamá había llegado tarde de un evento de trabajo la noche anterior y todavía estaba dormida cuando papá se fue. Dejó una nota en la encimera de la cocina sobre que yo me quedaría en casa enferma. Honestamente, ni siquiera estoy segura de si ella la leyó. Cuando finalmente se levantó alrededor de las 7:30 de la mañana, parecía distraída, revisaba constantemente su teléfono y luego salió apresuradamente alrededor de las 8 de la mañana. Ni siquiera sabía que yo estaba en casa. Me quedé dormida en el sofá viendo dibujos animados. Cuando me desperté alrededor de las 11 de la mañana, necesitaba ir al baño urgentemente. Estuve allí unos 15 minutos con otra ronda de problemas estomacales. Apenas había regresado a la sala cuando escuché llaves en la puerta principal. Estaba a punto de gritar, pensando que tal vez papá había llegado temprano para ver cómo estaba, pero luego escuché la voz de mi mamá seguida de la risa de un hombre que definitivamente no era mi papá. Sonaba como si ya estuvieran en medio de una conversación sobre planes para cenar más tarde. Entré en pánico al instante. La forma en que hablaban dejaba claro que ella no sabía que yo estaba enferma. Sin pensar, me deslicé detrás del sofá en el hueco de nuestra sala. Desde allí, ellos no podían verme desde la entrada, pero yo podía verlos a través del espacio entre el sofá y la pared. Sé que esconderme suena raro, pero tenía 12 años, estaba asustada y simplemente reaccioné instintivamente. Fue entonces cuando vi entrar a mi mamá con un hombre al que no reconocí. Al principio pensé que tal vez era alguien de su oficina. Pero luego empezaron a besarse justo ahí en nuestra sala. Estaba completamente paralizada. Se estaban tocando y diciendo cosas que no entendía completamente a esa edad, a solo unos metros de donde yo estaba escondida. Quería hacer ruido o escapar, pero estaba aterrorizada y en shock. Finalmente, subieron a la habitación de mis padres. Me quedé escondida detrás del sofá, llorando en silencio, sin saber qué hacer. Después de lo que pareció una eternidad, los escuché bajar. El hombre se fue y mi mamá fue a la cocina. Yo todavía estaba paralizada detrás del sofá, pero debía haber hecho algún ruido porque ella entró a la sala y me encontró allí. Cuando me vio llorando detrás del sofá, su rostro se puso completamente blanco. Se dio cuenta de inmediato de que lo había visto todo. En lugar de disculparse o explicar, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas que duraron días y me levantó bruscamente del suelo. Si alguna vez le cuentas a tu padre lo que viste, me aseguraré de que nuestra familia quede destruida. Me dijo que mi papá nos dejaría, perderíamos nuestra casa y todo sería mi culpa. Dijo que yo sería responsable de arruinar la vida de todos. Luego, en el cambio más extraño que he visto, de repente se puso súper amable. Me sentó, me acarició el pelo y me dijo que solo había sido un error de una vez que nunca volvería a ocurrir. Dijo que todos los matrimonios tenían problemas, pero eso no significaba que la familia debiera destrozarse. Me dijo que estaba siendo madura y protectora al guardar este secreto. Incluso me preparó mi almuerzo favorito y me compró helado esa tarde. Yo solo era una niña de 12 años confundida y asustada, así que me quedé callada. Durante años, a lo largo de mi adolescencia, intenté algunas veces hablar con ella sobre lo que pasó. Cada vez sucedía de dos maneras, o se echaba a llorar y me hacía sentir como un monstruo por mencionarlo, diciendo cosas como pensé que ya habíamos superado esto y ¿por qué quieres lastimarme? O se enojaba y me recordaba que contarle a papá lo arruinaría todo. A veces, después de estas conversaciones, me compraba aleatoriamente cosas que había mencionado querer o era extra amable conmigo durante unos días. Empecé a buscar maneras de estar fuera de casa lo más posible. Me uní a todos los clubes extraescolares que me aceptaban, pasaba los fines de semana en casas de amigas,
Tomaba trabajos de verano que me mantenían ocupada. Mi papá notó que me estaba volviendo distante e intentó hablar conmigo varias veces, pero siempre lo descarté como cosas normales de la adolescencia. La culpa que sentía cada vez que intentaba conectar conmigo era abrumadora. Cuando fui a la universidad, la distancia fue un alivio. Finalmente sentí que podía respirar. Ahí conocí a Mako durante mi segundo año. Salimos durante 3 años antes de casarnos poco después de graduarme. Nunca le conté sobre la aventura de mi mamá. Honestamente, traté de borrar todo de mi mente por completo. Me convencí de que realmente había sido algo de una sola vez, como ella afirmó, y que mencionarlo solo causaría dolor a todos. El fin de semana pasado, mi papá convocó una reunión familiar. Dijo que era importante que todos estuvieran allí en persona. Michael y yo condujimos las 2 horas hasta la casa de mis padres, y Alex ya estaba allí cuando llegamos. La atmósfera era tensa desde el momento en que entramos. Papá parecía no haber dormido en días. Tenía los ojos rojos e hinchados y se frotaba la cara como lo hace cuando está estresado. Todos nos sentamos en la sala. Papá se aclaró la garganta varias veces antes de poder hablar. Nos dijo que se iba a divorciar de mamá porque había descubierto que ella lo había estado engañando con varios hombres durante años. Lo descubrió completamente por accidente. Su teléfono se había quedado sin batería mientras esperaba una llamada importante sobre un trabajo, así que le pidió a mamá que le prestara el suyo. Mientras hacía la llamada, llegó una notificación de mensaje con una foto y un texto explícitos que dejaban claro que esta no era una relación nueva. Confrontó a mamá, quien inicialmente negó todo. Pero cuando él amenazó con revisar su teléfono por completo, ella admitió no solo esta aventura, sino varias otras a lo largo de los años. Papá estaba devastado y se podía escuchar en su voz mientras nos contaba todo esto. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi mamá, que había estado sentada en silencio en la esquina, de repente me señaló y dijo, ella lo ha sabido todo este tiempo. Me atrapó hace años y guardó mi secreto. Apoyó mis decisiones. Todos se giraron para mirarme. El shock y la traición en los ojos de mi papá me destrozaron el corazón. Alex parecía disgustado. Michael solo me miró como si ya no supiera quién era. Traté de explicar que solo era una niña que había sido amenazada y manipulada para guardar silencio, pero nadie pareció escucharme. Mamá siguió interrumpiéndome, tergiversando todo para que pareciera que éramos cómplices y que habíamos estado engañando a papá durante todos estos años. Tu preciosa hija me ha estado ayudando a ocultar esto durante años. A ella tampoco le importaron tus sentimientos, le dijo a mi papá. Papá me pidió que me fuera. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Alex ni siquiera me miraba. Solo miraba al suelo con la mandíbula apretada. Michael estuvo en silencio durante todo el camino a casa y apenas me ha hablado desde entonces. Cuando traté de explicarle todo anoche, solo dijo, necesito espacio para procesar esto y se fue a dormir a la habitación de invitados. Siento que me estoy ahogando. Mi madre me manipuló cuando era niña y ahora ha destruido mi relación con todos los que amo. ¿Pero habría sido mejor contarle a mi papá cuando tenía 12 años? ¿Soy la mala persona por no contarle a mi papá sobre la aventura de mamá durante todos esos años? Actualización. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron mi publicación original. No esperaba tantas respuestas y lamento no poder responder a todos individualmente. Muchos de ustedes señalaron que fui víctima de la manipulación de mi madre, lo que me ayudó a sentirme menos loca por toda la situación. Varios otros dijeron que debería haber encontrado una manera de contárselo a mi papá una vez que me convertí en adulta. Y honestamente, probablemente tengan razón. Desearía haberlo hecho. A quienes preguntan por qué no le conté a Mako sobre esto antes de casarnos, genuinamente traté de enterrar este recuerdo. No es que lo estuviera ocultando activamente. Es más que me convencí de que ya no era relevante. Claramente fue un error y muchos de ustedes me lo hicieron notar. Así que muchas cosas han pasado en los pocos días desde mi publicación. Estaba planeando contactar a mi papá primero, basándome en muchas de sus sugerencias, pero antes de que pudiera hacerlo, Mako decidió que era hora de una confrontación. La noche después de que publiqué aquí, Mako finalmente rompió su silencio. Yo estaba lavando los platos, simplemente siguiendo la rutina, ya que ninguno de los dos había comido mucho de la cena que había preparado. Él se paró en el umbral de la cocina, mirándome durante lo que pareció una eternidad. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo algo que me dejó sin aliento, estoy reconsiderando por completo nuestro matrimonio. Dejé caer el plato que estaba lavando.
Se hizo añicos en el suelo de la cocina, pero Mako ni siquiera se inmutó ante el ruido. Me dijo que no podía entender cómo pude ocultar algo como la aventura de mi madre durante años, no solo a mi papá, sino también a él. Me preguntó qué otros secretos le estaban ocultando y si alguna vez podría confiar realmente en mí de nuevo. La peor parte fue cuando dijo, si pudiste proteger el comportamiento de tu madre, ¿cómo sé que tú no tienes la misma tendencia a engañar? No podía creer que me estuviera comparando con mi madre o sugiriendo que podría engañarlo. Nunca habíamos tenido problemas de confianza antes de esto. Intenté explicarle de nuevo que solo era una niña cuando sucedió, que mi madre me había amenazado, que estaba asustada. Le conté cómo me había manipulado durante años después, haciéndome sentir responsable de mantener a la familia unida. Él solo negó con la cabeza y dijo que necesitaba espacio. Empacó una maleta y se fue a quedar con su hermano. Todavía no ha regresado. Solo envió algunos mensajes breves para hacerme saber que está a salvo y pensando las cosas. No sé qué significa eso para nosotros. Mientras tanto, mi papá me envió un mensaje de texto pidiéndome que nos reuniéramos. Se supone que hablaremos mañana en un restaurante cerca de su trabajo. Estoy aterrorizada, pero al menos está dispuesto a escucharme. No tengo idea de qué esperar de esa conversación. Mi hermano Alex todavía no contesta mis llamadas ni mis mensajes de texto. He intentado contactarlo varias veces, pero es como si me hubieran cortado por completo. No sé si alguna vez volverá a hablarme. He estado durmiendo mal, apenas comiendo, y tuve que llamar para decir que estaba enferma en el trabajo por primera vez en años porque simplemente no podía funcionar. Siento que estoy viendo cómo toda mi vida se desmorona a mi alrededor y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Todo por un secreto que me obligaron a guardar cuando era niña y que luego tuve demasiado miedo o fui demasiado estúpida para revelar cuando era adulta. Actualizaré de nuevo después de hablar con mi papá si a alguien le interesa. Gracias a todos de nuevo por su apoyo y por ayudarme a ver que no soy completamente culpable aquí, incluso si cometí errores en el camino. 2. Actualización. Me reuní con mi papá ayer en el restaurante cerca de su oficina. Se había tomado el día libre, lo cual no es algo que haga a la ligera en 30 años en su empresa. Creo que ha llamado para decir que está enfermo tal vez 5 veces en total. Cuando llegué, parecía exhausto, con ojeras y su habitual apariencia pulcra estaba desaliñada. Pero me dio una pequeña sonrisa cuando entré, lo que me dio una pequeña esperanza. Empecé a hablar antes de sentarme, desesperada por explicarme, pero papá levantó la mano y me dijo que respirara primero. Pedimos café y luego me pidió que le contara exactamente lo que sucedió cuando tenía 12 años. Así lo hice. Le conté todo, le conté cómo mamá me agarró del brazo y me amenazó después, y cómo me manipuló durante años, ya sea con culpa o miedo, cada vez que lo mencionaba. Le mostré los mensajes de texto de los últimos años donde ella mencionaba aleatoriamente nuestro secreto especial si pensaba que podría contárselo a alguien. Lo que sucedió después me sorprendió. Papá extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y dijo, te creo. Así, sin más. Sin preguntas, sin acusaciones. Dijo que yo solo era una niña haciendo lo que parecía correcto en ese momento, tratando de proteger a nuestra familia de la única manera que sabía. Se disculpó conmigo. ¿Pueden creerlo? Se disculpó conmigo por no darse cuenta de lo que estaba pasando y por no crear un ambiente donde me sintiera segura para contarle la verdad. Luego me contó algo que nunca supe. Esta no fue la primera aventura de mamá. Cuando Alex tenía 14 años, yo tendría solo 3. Él presenció algo similar y se lo contó a papá de inmediato. Papá confrontó a mamá, quien negó todo y lo convenció de que Alex se lo estaba inventando para llamar la atención porque estaba celoso del nuevo bebé, yo. Ella fue tan convincente que papá le creyó a ella antes que a Alex. Durante semanas después, mamá trató a Alex horriblemente, criticándolo constantemente, ignorándolo cuando necesitaba algo, haciéndolo sentir como un extraño en nuestra casa. Papá dijo que notó que estaba sucediendo, pero pensó que Alex solo estaba siendo difícil debido a las hormonas de la adolescencia. Finalmente, Alex se retractó de su historia solo para que el castigo cesara. Papá dijo que se dio cuenta años después de que Alex probablemente había estado diciendo la verdad. Pero para entonces el momento había pasado y se había convencido de que era mejor seguir adelante que reabrir viejas heridas. Por eso Alex reaccionó tan fuertemente en la reunión familiar. No se trataba solo de que yo guardara el secreto de mamá. También se activó su trauma. Él trató de hacer lo correcto y fue castigado por ello, mientras que desde su perspectiva yo me quedé callada y me convertí en la favorita de mamá. Después de nuestro café,
papá llamó a Alex y le pidió que se uniera a nosotros. Cuando llegó unos 20 minutos después, parecía cauteloso y enojado, apenas reconociéndome. Pero papá rápidamente explicó de qué habíamos hablado, incluyendo la parte de que yo había sido amenazada físicamente cuando era niña. La expresión de Alex cambió por completo. Alex se derrumbó y se disculpó conmigo por no defenderme en la confrontación. Dijo que debería haber sabido que mamá habría usado las mismas tácticas conmigo que usó con él. Admitió que durante años me había resentido por ser la favorita de mamá, cuando en realidad ella solo nos estaba manipulando a ambos de manera diferente. Ambos lloramos y, por primera vez en nuestras vidas adultas, realmente hablamos sobre nuestras experiencias con la manipulación de mamá. Nos dimos cuenta de que mamá nos había estado enfrentando durante toda nuestra vida. Ella me decía que Alex estaba diciendo cosas negativas sobre mí a mis espaldas y presumiblemente hacía lo mismo con él sobre mí. Todas esas veces que pensé que a mi hermano simplemente no le agradaba, era ella creando división para que no comparáramos notas sobre su comportamiento. Tanto papá como Alex han decidido cortar a mamá de sus vidas por completo. El abogado de divorcio de papá le ha aconsejado que no tenga ningún contacto con ella fuera de las comunicaciones legales necesarias. Alex nos mostró el mensaje que le había enviado a mamá esa mañana, donde la llamaba la mujer más manipuladora que nunca mereció tener hijos y le decía que iba a bloquear su número, lo cual hizo allí mismo en la mesa. En cuanto a Mako, eso aún no se resuelve. Llegué a casa a una casa vacía después de reunirme con papá y Alex. Mako me envió un mensaje de texto diciendo que todavía está procesando todo y necesita más tiempo. Su hermano me llamó para decir que Mako está realmente destrozado, pero no me dio más detalles. No sé qué significa eso para nuestro matrimonio. No he sabido nada directamente de mi madre desde la confrontación, aunque ha estado tratando de llamar constantemente. He estado dejando que vaya al buzón de voz. Ha dejado mensajes alternando entre llorar y decir que lo siente, hasta decirme enojada que soy una malagradecida y que nunca me perdonará por poner a todos en su contra. Actualizaré de nuevo cuando sepa más sobre cómo están las cosas con Mako. Ahora mismo, solo me siento aliviada de que al menos mi papá y mi hermano entiendan lo que pasó.